En el Evangelio de Lucas capítulo 8 se cuenta la conversión de aquel que fuera el endemoniado Gadareno. Bueno, para no entrar en todo el relato, dice el verso 39, cuando la gente de aquel lugar vio lo que había sucedido con aquella persona que fue endemoniada, le pidió que se fuera. Bueno, y Jesús se fue. Y cuando se iba, entonces ese hombre que había sido endemoniado, ahora liberado Gadareno, dice el verso 39, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le pidió diciendo, así dice el verso 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el mismo verso 39 dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, perdón. En forma breve quisiera compartir el contenido del versículo 39. Últimamente se está desvirtuando mucho la versión Reina Valera, pero creo que no debemos desvirtuarla, porque en primer lugar es una de las versiones que más ha circulado en la historia y ha sido efectiva también para llevar personas a los pies de Cristo. La Reina Valera es rica en conceptos, de tal manera que como vamos a ver ahora en un solo versículo, hay un montón de conceptos del cual podemos hablar. Y el resto de las versiones son ricas en ilustraciones, porque al cambiar un poco el sentido de las palabras, pero al decir lo mismo, nos están dando ilustraciones que nos ayudan a mejorar la comprensión del texto. A mí me gusta usar la versión Reina Valera porque así fijo los conceptos en mis oyentes y luego intento explicarlo con las otras versiones. Entonces veamos el contenido de lo que dice la Reina Valera, capítulo 8 de Lucas, versículo 39. Primero, vuelve a tu casa. Segundo, cuenta. Tercero, cuán grandes cosas. Y cuarto, ha hecho Dios contigo. Vuelve a tu casa. ¿Qué le dijo Jesús? Anda a la gente con la cual te has desenvuelto, donde te desenvolves, donde estás viviendo, donde está tu familia, donde están tus raíces, donde están tus actividades, tu entorno, tu contexto social como persona. Bueno, allí Jesús lo envió. Entonces, tenemos que ir. ¿Dónde están nuestros allegados? ¿Y qué hay que hacer con ellos? Segundo, contar. ¿Qué es lo que tenemos que contar? Muchos hermanos cristianos les cuesta o les da vergüenza compartir las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en su vida. Les da vergüenza. Pero no tenemos problema en contar otras cosas. No tenemos problema en contar qué le pasó al vecino, que fulana engañó al marido con Mengano, y que vino el marido a las 5 de la tarde y estaban en la cama, y los pescó a los dos juntitos, y resulta que el macho con el cual se acostaba la mujer era el mejor amigo del marido, y cosas así. No tenemos problema de contar ese tipo de cosas, los chismes políticos, lo que se dice, lo que no se dice. Si no tenemos para contar los detalles de lo que pasó en un partido de fútbol, uno no tiene problemas para contar ese tipo de cosas, pero parece que sí tenemos problemas para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Miren, mis queridos hermanos, no tenemos que hacer un estudio bíblico, no tenemos que ir al instituto, no tenemos que elaborar palabras para contar. Contamos las cosas tal como la hemos vivido, porque son parte de nuestras vivencias, parte de lo que nosotros nos tocó enfrentar con muchísimas
cosas como el dolor, la desgracia, la caída, la vergüenza, el estar bajoneado, etcétera, etcétera. Bueno, contamos las cosas buenas, le damos lujo de detalle, exuberamos alegría cuando estamos contando algo bueno que nos pasó. Bueno, tener una relación personal con Jesús es algo extremadamente bueno. Nos sacó del pecado, nos sacó de abajo la pata a Satanás, nos sacó de la condenación eterna, nos dio esperanza, nos dio alegría, nos dio todas esas cosas buenas que nos dan seguridad, nos han hecho aceptos a los ojos de Dios. Vuelve a tu casa primero, segundo, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Cuenta, y tercero, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sin duda que cuando cuento mi conversión, como expresé anoche en el video que compartí, cuesta expresar qué es exactamente lo que pasó. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido algo grande. Dios eliminó de mi propia vida el poder que me tenía cautivo al pecado. Ese poder que no sabía qué era, que mi mente decía una cosa, pero mi cuerpo estaba dominado por otra cosa. Es el poder del pecado. Bueno, Cristo vino a mi vida y rompió ese poder del pecado, me dio libertad y operó una transformación en mí de tal manera que desde que ese día hasta ahora las cosas han sido diferentes. Entonces tengo para contar las grandes cosas que Dios, cuarto, ha hecho conmigo. ¿Qué fue lo que hizo Dios conmigo? ¿Qué fue lo que Dios ha hecho contigo? Miren, nadie puede negar nuestras vivencias. Se podrán burlar, podrán rechazar, podrán renegar, podrán decir que estamos locos, podrán decir un montón de cosas, pero nadie puede negar nuestras vivencias. Son nuestras vivencias. Es lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, es nuestra historia, es lo que recordamos de cómo estaba nuestra vida y cómo es ahora. Nadie puede negarlo. Y nos van a hacer, quizás cuando compartamos nuestro testimonio con nuestros allegados, el punto de las burlas, el punto de las pullas. Los uruguayos somos famosos en eso, porque saben, a los uruguayos no les conviene que Dios exista. No les conviene. Entonces cuando hay un grupo y escuchan que alguien está dando testimonio, todos reaccionan burlándose. Pero miren, hay una cosa que que aunque se burlen, no van a poder borrar. Que lo que vos contaste de tu vida, va a quedar impreso dentro suyo. El Espíritu de Dios va a tomar esa palabra que vos compartiste, ese testimonio tuyo, esa vivencia tuya que transmitiste, quizás hasta con lágrimas, quizás con alegría, que le pusiste emoción a lo que contaste, a lo que Dios hizo contigo. Se pueden burlar, se van a enojar, se van a rechazar, pero el Espíritu de Dios va a tomar eso que vos estás compartiendo, lo va a imprimir dentro del oyente y va a hacer dos cosas. Primero, va con tu testimonio producir en el que escucha la convicción de pecado. ¿Vos sos un pecador? ¿Viste lo que te está contando? Mírate para adentro. Cosas así. No sabemos el proceder del Espíritu Santo, pero Jesús dijo que el Espíritu va a producir convicción de pecado. ¿Por cuánto no creen en mí? Y vos estás contando lo que Dios ha hecho contigo. Estás sembrando, estás imprimiendo dentro de el que te escucha, que se está burlando, estás imprimiendo algo que el Espíritu Santo va a usar para producir, en primer lugar, la convicción de pecado. Luego, el Espíritu produce esa convicción de pecado, lo convence de que es pecador, entonces le muestra su necesidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él es nuestra solución. Repito esto porque es importante. A mí me ha tocado compartir en los lugares de trabajo
en varios lados donde he estado compartir mi testimonio y se han reído de mí, se han burlado y me han señalado, si vos no tenés perdón de Dios y qué sé yo. Pero en el andar del tiempo, pasó el tiempo y me he encontrado con algunos de los que estaban presentes y me he llevado la sorpresa de que ahora están congregados en una iglesia. No voy a decir que fue por causa mía, pero sí puedo decir con toda propiedad y autoridad de parte de Dios que el Espíritu Santo tomó lo que vos compartiste, lo que vos contaste, lo que vos transmitiste como testimonio de lo que viviste y lo que Dios ha hecho contigo. Y tengo la satisfacción de saber que el Espíritu de Dios usó este pequeño eslabón de una cadena para que alguien conozca a Jesús. Así que, mi querido hermano y hermana, no tengas vergüenza, no tengas miedo de compartir lo que Dios ha hecho contigo. Porque lo que Dios ha hecho contigo es algo grande. A los ojos del mundo quizá, mirá, le lavaron el cerebro. Sí, lo convencieron con frases hechas. Pero cuando pasemos el umbral de la eternidad, donde nuestro Señor Jesucristo nos reciba y nos diga, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque no tuvimos miedo, no tuvimos vergüenza de compartir las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pablo le aconsejaba a Timoteo, que estaba bajoneado, estaba golpeado, que estaba por aquellos que Pablo lo mandó a corregir algunas cosas. Bueno, se avergonzó un poco, porque era joven, lo tuvieron a menos, pero Pablo le dijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Así que, mi querido hermano, me despido y con esta exhortación de que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de contar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Dios te bendiga.